¿Qué tal? Vamos a hablar ahora sobre el tema de representación de planos arquitectónicos. Este tema está enfocado en la materia de taller de lenguaje arquitectónico número 1. Empezamos. ¿Qué es lo primero que podemos ver en esta imagen? Vemos lo que sería la visualización arquitectónica. En la primera imagen tenemos primera dimensión, que sería la unión de dos puntos generando una línea. En segunda dimensión tenemos ya la composición de varias líneas creando un cuadrado en este caso. Y en tercera dimensión tendríamos esa misma composición de 4 líneas para crear un cuadrado, pero ahora que con altura, con profundidad, con ancho y por ende pues con todas sus dimensiones, ¿no? Cuando nosotros dibujemos, ya sea a mano o en digital, en la representación básica de planos arquitectónicos, estaremos trabajando comúnmente en 2 dimensiones, que sería el segundo punto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del sistema americano. Del lado izquierdo tenemos una figura que parece ser como 2 escaloncitos, ¿no? En los diferentes colores tenemos la cara que estamos viendo, y si nos situamos del lado derecho vemos un plano cartesiano, ¿no? Que es como se dibuja como en geometría descriptiva una montea, ¿no? Eso quiere decir que esta figura del lado izquierdo está en una vista isométrica, y en color rojo tenemos, acá sí se ve el cursor, tenemos el perfil izquierdo que sería como una L, también lo tenemos acá. Si vemos esta figura de una escalera hipotética de forma frontal o en alzado, pues tendríamos solamente viendo la cara verde y la cara naranja porque la estamos viendo completamente de frente. Y si la vemos en planta, que es la vista predominante en el dibujo en 2 dimensiones, pues solo veríamos el color azul y el color amarillo, ¿no? Eso es algo que tenemos que estar practicando para entenderlo un poquito más, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, igual una figura compuesta. En este caso, esta figura en los colores verdes pues es lo que veríamos en alzado. En los colores en amarillo es la vista que tendríamos en planta. Aquí, por ejemplo, tenemos este rectángulo, lo podemos entender perfectamente. Y aquí tenemos 2 elevaciones en primer plano y una con una profundidad. Pero al estarla viendo en planta, pues todo lo vamos a ver igual. ¿Cuál va a ser la forma en la que nosotros podemos determinar qué elemento está encima de otro? Pues con la calidad de línea, ¿no? Ahora sí, tenemos acá en la esquina inferior derecha pues un WC común, puede ser un WC genérico. Si yo quisiera entender este WC en todas sus caras, pues necesitaría verlo de diferentes formas, ¿no? La primera es la vista en planta, donde en este ejemplo de WC pues tenemos un WC sin tapa y vemos que tiene unas dimensiones de ancho de 38 por largo de 67, ¿no? Pero ¿cómo voy a saber qué altura tiene esta figura si no conozco su alzado, ¿no? Entonces la siguiente vista es un alzado frontal, lo podemos entender porque pues por ahí se ve el depósito, en donde ya vemos entonces la altura de 86,5, ¿no? Perfecto. Y si quisiéramos saber no tanto su ancho, sino qué otros componentes tienes, pues tenemos la vista lateral, ¿no? Que ya nos da otras dimensiones. En resumen, cualquier elemento, ya sea mueble, figura, zona, área, se puede modelar en sus diferentes vistas, ¿no? En planta, en alzados frontal y posterior y en alzado lateral izquierdo o derecho. Bueno, no vamos a entrar mucho en procesos de construcción, únicamente hay que entender que una vivienda tiene diferentes procesos, ¿no? Cimentación, colado, levantar muros, definir estructura, acabados, etc., ¿no? En el dibujo es exactamente igual. Para poder tener nosotros un proceso constructivo congruente y lógico, lo primero que tenemos que hacer es tener un dibujo claro. Para eso vamos a entrar pues al tema principal, que es una planta arquitectónica. Aquí hay 2 conceptos, vamos a leer nada más uno. En arquitectura
La planta arquitectónica es un dibujo que representa una sección horizontal de una casa o de alguna edificación, es decir, la figura que forman los muros a una altura determinada, o bien utilizando recursos gráficos para permitir la representación de estos y otros elementos arquitectónicos. Esto se diferencia mediante líneas de grosor o discontinuas que permiten la representación de elementos sobre el corte. Una forma más sencilla de entenderlo, pues si tenemos una casa en 3 dimensiones o un proyecto en general y nosotros cortamos esa casa como si fuera una rebanada de pastel horizontal, al retirar la cubierta lo que estamos viendo es la planta arquitectónica, ¿no? Vamos a leer mejor el segundo concepto. Es la sección donde se representan muros, puertas, ventanas, etc. a una altura tal que permita establecer las numerosas particularidades que se refieren a su construcción. Los planos de planta de piso o planta arquitectónica se realizan como que si la vivienda o edificio hubiera sido cortado por un plano horizontal. Al eliminar la parte superior queda visible todo lo que fue cortado y lo que está por debajo de ese corte. Muy bien, en esta imagen quiero que se sitúen en qué elementos pueden encontrar, ¿no? Solamente en esta imagen vamos a pensar que en todo el horizonte de la pantalla hay más imagen, pero solamente centrémonos en esto, ¿no? ¿Qué veo? Veo al fondo una mesita, silla y una mesa de centro, ¿no? También veo una barra de cocina que, si no me falla aquí la vista, tiene un lavamanos, tiene 4 bancos y estos bancos están un poco adentro de la barra, ¿no? Y también la contrabarra tiene una tarja, una alacena, 2 lámparas, etc., ¿no? Acá arriba hay un mezanín, seguramente hay alguna hay alguna recámara o algo, y un muro, ¿no? ¿Qué hay para acá? Pues no sabemos, no podemos saber, seguramente un pasillo, ¿no? Entonces, si yo quiero representar esto o entender esto en planta, lo vería de la siguiente forma. ¿Ok? La imagen estaba tomada como si la persona estuviera sentada en el sofá, tal vez, y podemos reconocer la mesa de centro, el sofá o silla, la barrita con sus 4 bancas, efectivamente tenía una tarja, y la contrabarra tenía su parrilla y algún elemento por aquí. Y efectivamente, ahora sí podemos entender que por aquí había un pasillo. Seguramente por aquí se accede a un segundo nivel. Y acá tenemos separado, de forma rara, un WC con lavamanos y un lavamanos con regadera, ¿no? Okay, esto no es como tal una planta técnica, es una planta, digamos, como que más para que un cliente lo entienda, pero pues queremos que se entienda el punto principal, ¿no? ¿Por dónde se entra por aquí? Pues al parecer se entra ya sea por acá o seguramente este ventanal, pues en alguno de sus lados puede ser una puerta, ¿no? No lo podemos conocer. Ahora sí, a diferencia de esta lámina, la siguiente ya es un plano sencillo, pero más técnico, ¿no? Donde podemos ver diferentes elementos. Podemos entender que estas 2 líneas pues son un muro, componen un muro. Tenemos diferentes tipos de muro, muros de carga, muros perimetrales, muros falsos, etc., ¿no? Que iremos viendo más adelante. Y solamente por intuición podemos entender que por aquí hay alguna especie de barrita con sillas, aquí se alcanzan a ver algunos muebles o electrodomésticos, entonces podemos suponer que aquí está una cocina, ¿no? Aquí podemos suponer que está un baño, una escalera, un comedor, un sofá, y ya podemos ir entendiendo por medio también del mobiliario qué área de la casa es, ¿no? Nos falta entender más cosas, más simbología, pero ¿qué otro elemento compone el plano en sí? El proyecto, el norte, en este caso, ¿qué planta es? Es el nivel inferior, una escala y un cuadro de datos, ¿no? Todo esto debe estar completo en un plano arquitectónico, ¿no? Sea cual sea la calidad, ¿no? Muy bien, parte importante crítica de este tema, ¿no? Elementos de una planta arquitectónica. Primero, ejes. Vamos a ir mencionando cada uno. Ahorita vamos a ver los primeros superficial, ¿no? Los ejes son los elementos que nos ayudan a tomar
las dimensiones entre cada uno de sus elementos, ¿no? Se va a ir entendiendo un poquito más cuando se haga la suma de componentes, pero nuestras dimensiones de cada área se hacen referencia a partir del eje, ¿no? Muros de carga, como se comentó, muros bajos, ventanas, puertas, mobiliario, aquí ya será muy específico, cotas, las cotas ya seguramente las conocen, es para tomar dimensiones o referencias de una medida de algún lado. Boyas, las boyas son primas hermanas cercanas de los ejes. Niveles, si yo tengo todo mi proyecto a un solo nivel, digamos a un hipotético nivel 0, o si voy subiendo escalones, etc. Proyecciones, si tengo elementos que están por encima de mi nivel de corte. Por ejemplo, si yo estoy hablando de planta baja, pero en el segundo piso tengo una terraza que sobresale del proyecto, pues esa terraza tendría que ir con una proyección, ¿no? Cerramientos, textos. ¿Qué otros elementos podemos encontrar? Cuadro de datos o solapa y escala de hoja. Aquí podemos añadir norte, etc., ¿no? Muy bien. Vamos a hablar sobre el primer punto. Vamos a pausarlo como en 2 o 3 elementos más para que no sea un video tan largo. Pero el primero son los ejes, ¿no? Del lado derecho está la recomendación de calidad de línea que se debería usar, ¿no? En lápiz, un lápiz 2H, en tinta, o sea, con estilógrafo, un estilógrafo 0.2 y en AutoCAD, una calidad de línea 0.20, ¿no? Ok. En cada uno de los elementos va a haber el concepto, una imagen de referencia y en rojo va a estar pues en dónde se encuentra en el plano y cómo lo tenemos que marcar, ¿no? Los ejes son líneas que dividen la figura simétricamente al pasar por el centro de esta. La función de los ejes es ubicar los muros que tendrá nuestro proyecto, ayudando con ello a ubicar elementos constructivos. Se nombra por números y letras, generalmente mayúsculas, que conforman un plano cartesiano, ¿no? Ok, ¿qué más podemos saber aquí con los ejes, ¿no? Primero, la representación del eje es línea, punto, línea, punto, línea, punto, ¿no? Eso es lo primero. Los encontramos aquí, en este caso en sentido vertical y sentido horizontal. Ahorita vamos a hablar de los ejes principales y secundarios, pero si se dan cuenta, tenemos aquí en la parte vertical número 1, 2, 3 y en la horizontal tenemos letras, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo en color gris un muro con el número 1. El siguiente muro vertical sería este, entonces el eje me marca junto con una boya, que la veremos más adelante, pues qué número de muro es el 2. Y el siguiente muro vertical es el 3. Ok. Y yo, para ver la diferencia entre horizontal y vertical, el siguiente ya no puede ser un número, por eso sería una letra, ¿no? La pregunta más constante es, ¿dónde pongo el número y dónde pongo la letra, ¿no? Pues yo creo que con la lógica pudiéramos deducir que donde yo tenga más muros, horizontales o verticales, ahí pondría el número. ¿Por qué? Pues porque tengo más números que letras, ¿no? Entonces, si me acabo mis ejes, que puede pasar que llego de la A hasta la Z, pues ya puedo poner ZA, ZB. En cambio, en números me puedo ir del 1 al infinito, ¿no? Que tampoco van a haber muchos, pero hay más posibilidades, ¿no? Ok, ejes principales y secundarios. Aquí tenemos una figura. Hay que entender que aquí tenemos dos muros verticales y un muro horizontal, en donde estos muros son muros de carga, o sea, son muros completamente de bloque que van a cargar algún elemento como una losa, un segundo piso, etc. Y en el centro tenemos dos muros que no van a ser de carga, pueden ser de tabla roca, pueden ser de duroc, de yeso, de madera o incluso de un bloque pero que no tenga un refuerzo estructural, ¿no? Entonces, estos 4 muros verticales yo les voy a poner al centro su eje. Esto es un eje. Estoy marcando cada uno de estos muros, ¿no? Pero
¿cuáles son mis ejes principales? Los que son de carga. Entonces únicamente tengo eje A y eje B. Aquí, pero ¿y los secundarios? ¿O qué hago con los que no son de carga? Bueno, los secundarios entonces se marcarían con prima, o para que lo entendamos mejor es como una comita que se le pone a un lado de la letra, y se va a nombrar a partir del eje principal más cercano. Por ejemplo, la siguiente figura sería A', y si vuelvo a tener otro muro secundario o que no sea de carga, A'. Y así me puedo ir tri', etc. ¿En qué momento cambiar la denominación de principal a secundario? Pues si tú tienes un muro que sea pequeño, por ejemplo, un muro que vamos a ponerle aquí 3 metros, pero que aquí nada más son 20 centímetros, pues igual no tiene caso ponerle un eje, ¿no? Y le ponemos un eje primo o un eje secundario. Pero si ya tiene una dimensión más grande y si es de carga, pues lo convertimos en un eje principal, ¿no? Ok, seguimos. Boyas. Las boyas sirven para ubicar los ejes. Si ustedes recuerdan acá, me voy a hacer poquito. Si ustedes recuerdan esta primera imagen, si bien el eje es mi línea, el elemento que está abrazando el número o letra, esa es la boya, ¿no? En este caso, aquí no tiene la boya, nada más tenía la letra. Ahora sí tendría su boya, ¿no? Boya. Sirven para ubicar los ejes en una planta arquitectónica. Normalmente se usan letras para los verticales y números para los horizontales. Este es un criterio, como yo les comento, yo recomendaría que incluso pues tú lo decidieras según la cantidad de muros que tienen, ¿no? Tenemos las boyas en 2H, 0.2 en tinta y CAT 0.4, ¿no? Como se dan cuenta, hay diferente personalización para las boyas, pero sí es muy estricto que sea un círculo con sus líneas en sus 4 cuadrantes, ¿no? Norte, sur, este y oeste, ¿no? Ya dependerá de cada uno. Para el trabajo a mano, yo recomiendo de momento que sea como esta imagen, como la imagen de la A que está al centro, o como la A que está en la inferior derecha, ¿no? Muy bien. Ahora, si yo tengo un muro curvo o un muro inclinado, ¿cómo voy a nombrar ese eje y esa boya, ¿no? Pues aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Si yo vengo en sentido horizontal, seguramente por acá tenga un eje y una boya con la letra A, porque en los verticales tengo números, como se dan cuenta, ¿no? 4, 6, 8, 9. Aquí, ¿por qué me falta el 7? Porque seguramente no lo estamos viendo, pero por acá abajo tengamos otro muro vertical, ¿no? Entre el 6 y el 8, ¿no? Entonces, esto, entre el 6 y el 8, puede que tengamos también un muro nosotros, ¿no? Ahora, este muro vertical su eje va a estar siempre al centro del muro. No importa que el muro tenga 75 grados, tenga 20, siempre va a estar inclinado, ¿no? Y este muro tiende más a ser vertical que ser horizontal. Entonces, lo vamos a nombrar con el número 5, porque es el que seguiría del eje vertical, ¿no? Si esta línea fuera más así, un poquito a unos 10 grados, tendería más a ser horizontal, entonces iría en la sección de las boyas horizontales, ¿no? Eso es algo que a veces puede ser confuso, pero siempre nos vamos a encontrar con ejes o con muros curvos o inclinados, ¿no? Muy bien, seguimos. Como ya se comentó, ¿no? Entonces, en este caso, como está marcado ahí en el ejemplo, en esta inclinación, en la misma inclinación del muro, se marca el eje, ¿sale? Ahora, si el muro es curvo, entonces ocupamos encontrar su centro. Todos los círculos o todas las curvas nacen de un centro. Así que yo lo que ocupo son las dimensiones de ancho por alto para llegar al puro centro del círculo. En este puntito donde está el cursor. Aquí, si se crea un círculo, nos daría justo
el radio para esta curva, ¿no? Y que ponemos entonces radio, cota y cota, ¿no? Para encontrar el círculo, ¿no? Este puntito es exactamente el que yo ocupo encontrar, ¿no? Junto con su radio, ¿no? Muy bien, vamos a pausar hasta aquí esta primera parte de elementos en un plano arquitectónico y continuamos con los demás elementos en el segundo video.